Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional e internacional en profundidad. Y como lo hemos estado haciendo durante las últimas semanas, estamos conversando con los y las aspirantes a la presidencia de la República para las elecciones del 2026, y tengo el gusto de recibir hoy a don Eli Feinsay, quien ya está con nosotros, el candidato, diputado en estos momentos, pero también candidato para las elecciones del 2026 por el PLP, Partido Liberal Progresista. Muchas gracias, don Eli, por aceptar nuestra invitación, estar igual que hace 4 años, en profundidad. Muchas gracias, Rodolfo. Estaba viendo el video ahora, ¿cómo hemos cambiado? Un poquitillo, Los ¿verdad? dos. Sí. Yo he cambiado más, yo creo. Los años no pasan en vano. Sí. El tiempo es inclemente, ¿ah? Así es. No, pero un gusto. Vamos a hablar, igual que hace 4 años, de propuestas y cómo alcanzar esas propuestas, pero aprovecho que está usted aquí para tocar, cuestión de 5 minutos, algunos temas que no tienen que ver directamente con las propuestas, pero que me gustaría un poco conocer su opinión al respecto. Este martes posiblemente se va a empezar a analizar, o se va a tener un capítulo importante con respecto a la solicitud del levantamiento que planteó el Tribunal Supremo de Elecciones para el presidente Rodrigo Chávez, a quien el tribunal está señalando que debe investigársele por beligerancia política. Hoy es una fase en donde posiblemente se va a determinar cómo va a ser esa investigación, pero posiblemente no es de extrañar que sea muy similar a como se hizo hace algunas semanas, realmente, semanas, cuando se analizó ya en el caso del presidente una acusación que tenía que ver ya planteada por la Corte y no por el Tribunal Supremo de Elecciones, y yo creo que ampliamente la gente la conoce. ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado de esto? Porque posiblemente se va a crear la comisión, posiblemente va a haber un informe, y no me extrañaría que posiblemente se lleve la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente al plenario. Lo pregunto porque el resultado de la otra solicitud fue hace poquito. Así es. Me sorprendería que fuera distinta a la que se dio hace unas semanas. De hecho, ayer nos circularon a los diputados la resolución de la presidencia definiendo la metodología. Es básicamente muy parecida a la de la vez pasada. Se crea una comisión de 3 personas, tienen 20 días hábiles, rinden informe, luego hay una sesión en el plenario para conocer los informes y hacer el debate y finalmente la votación. Yo, para ser franco, no he sondeado a los compañeros de otras bancadas para saber qué están pensando. He oído en corrillos algunos comentarios de algunos que dicen, no, esta es diferente de la otra, ¿verdad? Por no ser penal. Entonces podría ser que algunos votos cambien de dirección, pero francamente me sorprendería que el resultado fuera distinto. Cosa que digo, lo digo, digamos, como analista, ¿verdad? Siendo que yo sí creo que se debe de proceder con el levantamiento de la inmunidad. A mí me decían el otro día que si no me preocupaba que el Tribunal Supremo de Elecciones en plena campaña electoral presente esto. Y bueno, a mí no me toca escoger cuándo el Tribunal Supremo de Elecciones nos manda a la Asamblea Legislativa. A mí lo que me toca es resolver. Y lo que me preocupa no es que el tribunal nos pida el levantamiento de inmunidad habiendo habido una investigación preliminar que determina que es muy probable que las conductas del presidente constituyen beligerancia política. Lo que nos debería preocupar a todos es lo que hace el presidente de la República, la facilidad con la que voluntariamente, deseosamente, trata de empujar los límites de la legalidad, trata de probar hasta dónde puede llegar, y cómo se llama, ciertamente él está constantemente probando los límites de la paciencia, de la legalidad, de absolutamente todo, y pues eso es lo que nos toca conocer ahora. No nos toca sentenciar al presidente, no nos toca condenar al presidente, únicamente nos toca levantar su inmunidad para que pueda proceder el juicio, que en este caso no es un juicio
penal en los tribunales, es un procedimiento ante el Tribunal Electoral. Bien, antes de pasar a propuestas, porque el 99% del programa de hoy va a ser escuchar las principales propuestas de don Eli, hay otro par de preguntas que quería hacerle y conocer su criterio. Ayer, precisamente en el programa 7 días, nuestro compañero Juan José Herrera presentó un reportaje en el que se analizaba que ha habido en el pasado, y no es frecuente escuchar en ocasiones, la propuesta de que los diputados y las diputadas deberían de tener algún grado académico para ejercer esa labor. Ayer se escucharon voces que impulsan y que creen que es necesario, y otros que dicen que no, que el espíritu del constituyente en su momento, hace ya varias décadas, apuntaba a que tenía que ser, digamos, otros los requisitos básicos, por ejemplo, 21 años, costarricense, pero digamos académicos, ni siquiera saber leer y escribir, y esa es la tónica casi en todos los países del mundo, salvo 2 o 3 excepciones, que se les pide algún requisito académico. ¿Y qué piensa usted? ¿Debería de exigírsele o no a quienes ocupan ese cargo tener un grado académico mínimo, tomando en cuenta que cuando se hicieron los requisitos hace muchas décadas, la sociedad costarricense era muy distinta a como es ahora? El problema es que en el fondo de esa discusión yace la pregunta de ¿queremos conservar la democracia como democracia o queremos convertir esto en una, no sé ni siquiera cuál sería el término, una elitocracia, ¿verdad? Un gobierno de las élites. Bueno, pero saber leer y escribir no es algo de élites, ¿verdad? Bueno, la pregunta que hay que hacerse, Rodolfo, es ¿qué te garantiza un título universitario? En la actual Asamblea Legislativa, si no me equivoco, todos tienen como mínimo licenciatura. En el pasado hubo diputados sin título universitario que eran bastante mejores que otros con título universitario. Entonces, el título universitario no te garantiza absolutamente nada. Yo creo que la exigencia debería estar en los partidos políticos, en quienes tienen la potestad de armar las listas de candidatos a diputados, de exigir. A ver, hoy un partido político no puede poner en su estatuto requisitos distintos de los que dice la Constitución. Si el PLP pusiera en su estatuto requisitos costarricense mayor de 21 años, es más, digamos que no tendría que ser una reforma por otro lado, no, o sea, tiene que ser constitucional. Sí, por eso, constitucional, claro. No a nivel reglamentario, claro, ni nada. Pero yo la pregunta que me hago es, ¿qué nos garantiza el título universitario? Si yo veo en este país profesionales que tienen el título, pero que no saben argumentar, que no tienen pensamiento crítico, no saben cómo cuestionar las cosas que están leyendo. Y entonces, ¿qué te garantiza el título universitario? Yo insisto que es labor de los partidos políticos escoger personas para ponerlas en sus papeletas, personas que puedan llevar adelante un debate, que puedan tener una buena discusión acerca de política pública, que conozcan por lo menos de algún tema, ¿verdad? Bueno, que es ingeniero, sabe de infraestructura, que puede hablar de esos temas. Porque de lo contrario, y lo que ha pasado en muchos partidos políticos, es que lo que se va premiando es como la permanencia en el partido. Y entonces, el que empezó como organizador de barrio, con haber pasado 10 años en el partido, termina como diputado sin tener conocimiento, entendimiento de la realidad nacional, y ahí es donde se nos mete el problema. Bien, y antes de pasar a propuestas, otro tema adicional que hace mucho yo quería preguntarle y no hemos tenido la oportunidad de conversar. Voy a pedirle a Víctor que prepare un video. Si algo se caracterizó su campaña y parte de su gestión como diputado, son videos muy disruptivos, que llamaban mucho la atención. Algunos lo criticaban, pero creo que generó más aplausos y simpatía que crítica. El donde usted salía como un helicóptero, ¿verdad? Y que usted explicó que después la idea era que la gente se enganchara y luego entrara a leer proyectos. El Estado haciendo ejercicio, ¿verdad? Disruptivo. Pero hay uno que realmente llamó la atención en su momento. Vamos a verlo y ya lo comentamos, porque tenía un par de preguntas al respecto. Veámoslo, un momento.
Eliezer Feinsack Mintz. Eli Feinsack, Eliezer Feinsack, Eliezer Feinsack. Don Eliezer. Diputado Feinsack. Don Eliezer, Don Eli. Don Eli. Eliezer Feinsack Mintz. Don Eliezer. Don Eliezer. Don Eliezer Feinsack. ¿Cómo es que se llama? Eliezer. Eliezer Feinsack. Don Eli. Eliezer. Eli Feinsack. Eliezer Feinsack. Don Eliezer Feinsack Mintz. Eliezer Feinsack. Veo que no puede dejar de pensar en mí, Rodrigo. Recuerde que soy casado. Disruptivo por decirlo menos. Hubo gente que lo criticó, otra gente se rió. Eso fue en el marco de un día de San Valentín. Así es. Entonces, ya de por sí me imagino que se sientan ustedes a ver cómo hacen un video y me imagino que salen ideas mucho más disruptivas, pero alguien dice, no, un momento. La pregunta que yo tengo, porque el presidente muchas veces lo ha mencionado, usted lo ha mencionado, ha sido un asunto casi que personal. ¿Ustedes en el pasado eran amigos o fueron compañeros o tuvieron algún problema antes de que se encontraran el Ejecutivo y el Legislativo? Porque realmente esto, digamos, como se muestra en el video, el presidente hizo mucha referencia a usted y usted ha hecho referencias al presidente también. Uh-huh. ¿Hay algo detrás? Mire, yo conozco al presidente desde hace más de 30 años, nunca hemos sido amigos, pero ¿Dónde sí, se conocían? Nos conocimos en Estados Unidos, en la universidad donde él estaba estudiando, había un profesor tico de economía, ahora se me fue el nombre, González Vega, don Claudio González Vega. Y él acostumbraba a llevarse a los ticos a estudiar economía a la Universidad de Ohio State, que es donde él estaba. Don Claudio me manda a llamar y me dice, ¿por qué usted no está aquí en la Universidad de Ohio? Y yo le dije, bueno, me admitieron en esta otra universidad, me gusta más. No sé qué. Me dice, no, vos tenés que venir acá. Y entonces quedé con él en ir a conocer la universidad y conocer el programa de estudios. Y en ese momento Rodrigo Chávez estaba casado con su primera esposa, que era amiga mía, conocida de infancia, amiga de la universidad, y ella me invitó a cenar a su casa. Y ahí conocí yo a Rodrigo Chávez. Rodrigo. A lo largo de los años mantuvimos una relación cordial. ¿Se llevaban bien? Nunca, a ver, él vivió en Estados Unidos, yo viví en Costa Rica prácticamente todos esos años. Entonces nunca nos veíamos, nunca fuimos de ir a un bar a tomarnos una cerveza, pero sí, y sobre todo desde que aparecen las redes, sí. Desde que aparecen las redes sociales, yo le seguía como le sigo el rastro a un montón de ticos que están en el exterior y ticos que están acá también, que me interesa lo que dicen o lo que hacen, y entonces cuando yo veía que él le daba un ascenso, yo le mandaba un mensaje, mira, felicidades, qué sé yo. Incluso cuando él lo anunciaron como ministro de Hacienda del PAC, yo le escribí y le dije, mira, si querés, cuando llegues a Costa Rica, que alguien te dé una visión desde afuera del gobierno, yo con todo gusto. Me contestó que sí. O sea, tenían una relación, tal vez no muy cercana, pero buena. Para que usted le ofrezca ayuda y él le acepte, era una relación buena. Era una relación profesional cordial. Uh-huh. No era una relación de amistad. Nunca fuimos amigos, nunca... ¿cómo se llama? Como le digo, nunca salimos a tomarnos un bar o a tomarnos un café, a tomarnos una cerveza o un café. Pero sí, no había ninguna confrontación. Este video surge en el contexto de que durante semanas y semanas y semanas y semanas él se dedicó a hablar de mí en sus conferencias de prensa semanales, me tiraba, me decía, en el estilo de él, a veces más grosero, otras veces menos grosero, pero siempre, como lo vieron en el video, mencionando mi nombre. Entonces, bueno, carajo, parece que Rodrigo tiene una obsesión conmigo. Y eso fue después de una visita que hice yo con otros diputados a Casa Presidencial, ajá, donde fue una reunión muy dura, porque yo lo confronté y le dije 3 o 4 verdades, pero cuando salimos, él nos acompañó a la puerta y él, donde vio que estaba la prensa por ahí, vino y me dio un abrazo. Y entonces pareció como que nosotros éramos grandes amigos. Acabamos de tener una reunión bastante dura, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? De ahí, él a partir de esa reunión, él decidió que él no tolera
que alguien le lleve la contraria, él no tolera que alguien tenga independencia de criterio, y como yo sí le dije, señor presidente, usted está equivocado por A, B, C, D y E, y a mí sí me interesan ciertas cosas por X, Y y Z. A partir de ahí fue que empezaron los ataques constantes y permanentes, injustificados, incluso inventando mentiras y todo. Y Rodolfo, de ahí en esta vida las cosas se toman de quien vienen. En este caso él es el presidente de la República, pero no es una persona agradable. Y un poquito de humor sirve para alivianar las tensiones. Okay. Eso fue lo que hicimos. El humor, digamos, puede ser visto como... Pero sí, yo creo que de parte de ambos lados, el Poder Legislativo como tal y el Poder Ejecutivo como tal se han visto en los últimos años enfrascados en un dimi direte, y creo que la población termina hasta cierto punto, no sé si confundida o decepcionada, o no sé, pero creo que al final los mensajes de uno hacia el otro y de los mensajes entiéndase, del Ejecutivo al Legislativo, del Legislativo hacia el Ejecutivo, terminan generando un ambiente, digamos, poco sano hasta para la sociedad, me parece. ¿No? Estoy totalmente de acuerdo, Rodolfo, y por eso uno tiene que buscar formas de, digamos, desconflictuar un conflicto, ¿verdad? De bajar el nivel de conflicto. Lo que pasa es que estamos ante un presidente de la República que abiertamente lo ha dicho: prefiero quemar puentes antes que sentarme a hablar con ciertas personas. Yo no me siento a negociar. Cuando se le ha invitado al Poder Ejecutivo para hacer una mesa de trabajo tripartita entre Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para definir una agenda y prioridades en materia de seguridad, él ha dicho: yo no voy a mandar representantes a esa mesa, no me interesa negociar. Y se genera un ambiente permanente de conflicto, que desde la Asamblea Legislativa hemos respondido, sí, también es cierto. Pero lo cierto, por lo menos desde mi perspectiva, Rodolfo, yo he sido un diputado de oposición leal. Cuando yo he visto un proyecto que yo creo que es necesario para el país, que viene del gobierno, lo he apoyado. Cuando veo una buena idea, ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál fue un buen proyecto del gobierno que usted haya apoyado? Mire, en su momento, la necesidad, por ejemplo, de los eurobonos. Eurobonos no tenía buen ambiente. El gobierno vino y pidió algo que nunca había sucedido en el país, que era que le autorizáramos emitir 6.000 millones de un solo tiro. Iba autorización y después el gobierno, si quería, podía emitirlos en 6 semanas, 1.000 cada semana, si así lo hubieran querido, ¿verdad? Y por un lado había una posición en la Asamblea Legislativa que era: démosle 1.500 millones cada año y que cada año tenga que venir a volver a pedir autorización. Y por el otro lado había diputados en la Asamblea Legislativa que decían: démosle lo que el gobierno está pidiendo. Y fue gracias a mi intervención, junto con Gilberto Campos. Ese proyecto estaba en la Comisión de Asuntos Económicos, y entonces, en la que está él y no estoy yo. Y entonces nos sentamos juntos a buscar una fórmula. De hecho, hablamos con la Unidad, con Liberación, con Nueva República, con el Frente Amplio, a ver de qué manera podíamos encontrar el santo grial para que el país pudiera hacer la emisión, hubiera financiamiento barato, digamos, relativamente barato, ¿verdad? Y que no fuera una excusa: no hay recursos para hacer las cosas que hay que hacer. Y Gilberto y yo fuimos los que dimos con la llave. De hecho, en Liberación Nacional nos dijeron: no se puede. Una vez que usted autoriza la emisión, ya el gobierno puede hacer lo que se le pegue la gana. Bueno, el artículo 12 de esa ley lo redactamos Gilberto y yo. Y en el artículo 12, básicamente lo que dijimos es: primer año el gobierno emite 1.500 millones de dólares, que eran inmediatamente después de aprobada la ley. Para el segundo año, que el gobierno puede emitir otros 1.500 millones de dólares, tiene que presentarle un informe a la Asamblea Legislativa demostrando que se redujo el nivel de pago de intereses con respecto al PIB, el nivel de la deuda con respecto al PIB, que tenía que cumplir una cierta meta de superávit primario. Habían 4 o 5 criterios que tenía que cumplir el gobierno, y el Frente Amplio pidió que se metiera, además, que el gobierno instalara los escáneres en puntos específicos. Y entonces el gobierno hizo la primera emisión,
presentó su informe para el segundo año, se le autorizó a hacer la segunda emisión, pero luego el gobierno incumplió. No redujo el pago de intereses como tenía que hacerlo, no generó el superávit primario que se había comprometido a hacer, entonces ya para el tercer año ya no pudieron emitir, y para el cuarto año ya no pudieron emitir. Mi punto con todo eso, porque es muy técnica la explicación, Rodolfo, es que ese proyecto de ley, si hubiera seguido la dinámica de la Asamblea Legislativa normal, se le hubieran autorizado 1.500 millones para el primer año y nada más. Y los mercados, y yo como economista no solo leo lo que pasa en los mercados internacionales, sino que desde hace más de 10 años, cuando hay misiones que vienen aquí del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a veces vienen misiones de potenciales inversionistas interesados en comprar títulos de la deuda de Costa Rica, y vienen organizados por alguno de los bancos. Usted sabe que cuando se va a hacer una emisión de títulos, el gobierno contrata a un banco que es el que administra esa emisión. Entonces esos bancos organizan tours a Costa Rica de representantes de inversionistas. Y cuando digo inversionistas, estamos hablando de fondos de inversión, otros bancos, qué sé yo, son inversionistas institucionales. Y siempre que vienen estas misiones, desde hace por lo menos 10 años, a mí me invitan a hablar con ellos desde que yo estaba en la oposición. Es más, desde que yo escribí artículos en La Nación y daba entrevistas en radio y en televisión sin estar políticamente involucrado. Desde esa época me pedían mi opinión como economista que está inmerso en la realidad nacional y se las puede explicar a ellos. Y sigue sucediendo. De hecho, hace un par de meses estuve con una misión reunido, me piden mi opinión acerca de cómo veo las cosas, etc. Y yo sabía que los mercados estaban viendo con muy malos ojos la dificultad del gobierno de fondearse, de que todos los años había que ir a la Asamblea Legislativa y para una autorización de $1.500 millones había que pasar un proceso de 9 meses en la Asamblea Legislativa. Y lo que estaban pidiendo los mercados era dele al gobierno la posibilidad de tener el financiamiento para los 4 años, sin inseguridad jurídica. Ese es un proyecto, Rodolfo, no hubiera salido si no hubiera sido por la intervención de este servidor. En 30 segundos, para pasar ya ahora sí a propuestas, ¿qué le parece la posición del gobierno con respecto al FES y las universidades? Mire, lo que hicieron el año pasado me pareció la más absoluta irresponsabilidad, dejarlo en manos de los diputados. Es decir, nuevamente, la política del gobierno de nosotros no negociamos, nosotros no nos sentamos a conversar con los rectores. Esta es la propuesta, tómelo, déjelo y no voy a ceder. Y entonces, en vez de poder tener una negociación con parámetros técnicos que se puede lograr con los rectores de las universidades, lo mandó a la Asamblea Legislativa, donde los criterios son políticos. Absolutamente irresponsable. Habiendo dicho eso, yo creo que el FES, siendo fondos públicos, tiene que llevar condicionamientos. No es tomen universidades, aquí está la plata, hagan lo que se les pegue la gana. No, el país necesita graduar más ingenieros, más médicos, más biólogos, más químicos, más matemáticos. Entonces, va el dinero, pero a cambio de eso quiero ver una evolución, tal como lo hicimos en el proyecto de los eurobonos. Quiero ver una evolución para que de aquí a 10 años estén graduando 15% más científicos de los que gradúan hoy. La universidad le va a decir, bueno, no, pero la autonomía. Nosotros tenemos una autonomía y usted no nos puede decir, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el que sea, pero el dinero... No nos puede decir cómo resolvemos. Pero usted sabe cómo dice el dicho, el que paga la orquesta manda en la fiesta. Entonces, las universidades tienen su autonomía y yo, por ejemplo, no puedo decirle a un profesor de sociología si les puede enseñar o no les puede enseñar teoría marxista a los estudiantes. Eso es parte de la libertad de cátedra. Yo sí puedo decirle a la universidad, todo este montón de dinero, que es un esfuerzo enorme de la sociedad costarricense, queremos que produzca resultados beneficiosos para la sociedad costarricense, no solo para el mundo universitario, para la sociedad costarricense como un todo. Entonces sí, queremos que se incremente la oferta en STEM, en las áreas STEM. Y entonces, claro. Pero digo yo, ahí no estaría, y no sería, retomo el argumento que lo he escuchado de las universidades, diciendo, pues no es que nosotros definimos
la forma en cómo vamos a abrir las carreras y es parte de lo que constitucionalmente se nos permite. Lo que pasa es que quieren la autonomía y también quieren el dinero, ¿verdad? Es como que usted tenga un hijo y que su hijo le diga, me voy a ir a vivir solo, pero no tengo trabajo, papi, necesito que usted pague. De ahí, puede ser que a usted le interese que su hijo tenga la experiencia de vivir solo, pero de ahí usted le va a decir, vea papito, yo le voy a pagar un apartamento en X lugar, no en Monterán. De ahí, para que usted también tenga que esforzarse, ¿verdad? De ahí es lo mismo, las universidades son estatales. El dinero es de todos los costarricenses, sale del bolsillo de los costarricenses por la vía de los impuestos. Y entonces, yo respeto la autonomía de administración de las universidades, pero si quieren el dinero del Estado, tienen que cumplir metas que son importantes para el país. Hablemos de propuestas. Ojo a esta pregunta. 3 propuestas, en caso de que usted llegara a la presidencia, 3 propuestas que impulsaría que no dependan de la Asamblea Legislativa, que no hay que ir a pedirle nada a los legisladores, absolutamente nada, que dependan solo de el Poder Ejecutivo, el presidente y sus ministros. Sí. Eso sí, ojo, ojalá que tengan plazo, una meta, o sea, un resultado que pueda traducirse cuantificable, como lo que usted le pidió o dijo que le pedía al Ejecutivo. Bueno, sí, vamos a darle esto, pero al año o al cierto tiempo nos tiene que dar el resultado en números de esto. Sí. O sea, la meta, cuantificar, disminuir la pobreza en 3 puntos, en 3 años, ¿verdad? Y por decir algo, estoy diciendo lo primero que se me ocurre en el ejemplo. Y un responsable, eso va a ser responsabilidad del IMAS o del MOP eso para las primeras 3 propuestas. Para las otras, como son de la Asamblea, de ahí usted no puede plantear plazo ni puede plantear nada, porque ahí, ¿cómo es que dicen? Entra un caballo y sale un camello, plantean a veces en lo que es la ley. Entonces, ¿cuáles serían sus 3 propuestas que solo son resorte del Ejecutivo? Vea, nosotros basamos la campaña en 3 ejes. Un golpe a la inseguridad y al narcotráfico. Por supuesto que cuando desmenuzamos eso, hay acciones que le corresponden a la Asamblea Legislativa, pero de lo que puede hacer el Poder Ejecutivo con la fuerza policial que tiene, sacarla a la calle. Hoy los policías están básicamente guardados en las delegaciones. Mayor coordinación entre los cuerpos policiales, no solo los del Poder Ejecutivo, coordinación con el OIJ, la Policía de Control de Drogas, la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, Migratoria, turística, etc. Esa coordinación se abandonó en este gobierno. Nosotros desde Casa Presidencial vamos a llevar esa coordinación con nuestra candidata a la vicepresidencia, Tania Molina, criminóloga, experta en la materia. Porque este es un país donde hay muchos cuerpos policiales con muy escasos recursos y no puede ser que uno esté operando y dejando al otro a ciegas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? La propuesta es sacar policías, digamos, a la calle, vamos con esa. Pero eso va a tener un resultado, una meta, disminuir... Sí. La meta es disminuir la tasa de homicidios a la mitad en los 4 años del gobierno. Ok. La tasa de homicidios creo que está en 13 ahora, la tasa, 12. No, la tasa anda por 16, 17, por ahí. Digamos que 16. O sea, llevarla casi que a un dígito. Bueno, un poquito menos de un dígito, ¿verdad? En 4 años. No hay menos de un dígito, a un dígito. Sí, a un dígito. Sí. En 4 años, ¿es así? Sí. Esa es la meta del plan completo, ¿verdad? Yo necesito a los policías en la calle, patrullando, vigilando, no guardados en sus delegaciones. Yo necesito esa coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. Pero también hay cosas donde, digamos, tenemos recursos identificados para poder incrementar la cantidad de policías, para poder darle a esos policías equipo. Ahí ya estamos hablando de ámbito legislativo, porque hay que cambiar recursos. ¿De dónde saldría esa plata? De lo que tienen. Mire, nosotros hemos venido insistiendo desde hace 3 años que haber enterrado $300 millones en una membresía con la Corporación Andina de Fomento es un gravísimo error. De momento, son 5 cuotas anuales de 60 millones cada una. De momento se han pagado 2, quedan $180 millones. Con $60 millones, Rodolfo, usted contrata 1.500 policías para la fuerza pública, 240 agentes judiciales para el OIJ, 120 fiscales para la fiscalía.
y le alcanza plata para comprar vehículos, armamento, chalecos, todo lo que necesita un policía para operar. Entonces, nos quedan 3 cuotas de 60 millones. Tenemos para contratar todo eso el primer año y 2 años más pagados y tenemos esos 3 años para encontrar la fuente permanente de financiamiento para esto. Sin subir impuestos. Tenemos esos recursos identificados. Ahora bien, pero solo aumentando la cantidad de policías y coordinando con los cuerpos de policía. No, hay toda una serie. Porque la meta es ambiciosa, muy ambiciosa. Nosotros vemos el fenómeno criminal como un fenómeno de economía criminal. Hoy estas organizaciones, el crimen organizado, ya no está dedicado solo al narcotráfico. Ellos están metidos en contrabando de cigarrillos, de licores, de medicamentos, están metidos en barberías y peluquerías que se han convertido en centros de distribución de droga por todo el país, están metidos en compra y venta de ganado en las subastas ganaderas, están metidos en desarrollo inmobiliario como una forma de lavar dinero, ¿verdad? Y entonces existe en el Instituto de Control de Drogas una unidad de inteligencia financiera. Son apenas 20 funcionarios, no tienen muchos recursos, no tienen mucha independencia. Y son esenciales en entender el fenómeno criminal como un fenómeno de economía criminal para poder atacarlos donde les duele, que es donde generan los recursos. Y eso no se resuelve, Rodolfo, con formularios de conozca a su cliente, porque yo nunca he visto un narco haciendo fila en un banco. Eso no se resuelve con extinción de dominio, que ya existe en la legislación nacional y no ha hecho ninguna diferencia. Eso se resuelve teniendo inteligencia de exactamente a dónde están moviéndose y la capacidad policial para poder responder e irrumpir e interrumpir esa actividad criminal donde están generando el dinero, para que deje de ser atractivo para ellos. Tenemos, de hecho, nuestra propuesta en materia de seguridad es bastante ambiciosa, abarca muchísimas cosas. Entendemos que no solo el fenómeno de la economía criminal, sino que también aquí hay un tema de que yo nada gano resolviendo el problema, erradicando una organización narco, si dejo el vacío, porque ese vacío lo va a llenar otro narco. Y entonces viene de la mano con planes de reactivación económica, inversión pública. Si vamos a erradicar bandas narco en Limón, como hizo el OIJ hace un tiempo, el problema es que el OIJ sostuvo la operación. Sí, que 3 años después no llegue alguien a ocupar esa plaza. Claro, es que el OIJ no le correspondía. El OIJ lo hizo porque la situación estaba saliendo de control y la policía no lo estaba haciendo. Pero el OIJ sostuvo la operación durante, no sé, 6, 8, 10 semanas. En el momento en que ellos se van, hubo un periodo de varias semanas donde no hubo un solo asesinato en Limón. En el momento en que ellos se van, retornan, ¿verdad? Y ahí es una falla del Estado. Ahí el Estado debió de haber entrado con inversión pública, recuperación de áreas, de espacios públicos, iluminación de canchas para que los jóvenes puedan hacer actividades, actividad cultural, que el Ministerio de Cultura, tengo que decir, se ha movido mucho en este periodo, ha llevado actividad cultural por todo el país, pero no lo tienen enlazado con la política criminal, la política anticriminal, ¿verdad? Porque entonces usted lleva actividad cultural, etcétera, a estos lugares. El tema es reemplazar el vacío que dejan estos narcos o el crimen organizado con actividad lícita que fomente la inversión privada también para la generación de empleo, etcétera. Nada más para retomar, que nos quede claro y repetirla para ver si entendimos. La meta en el tema de seguridad es disminuir la tasa de homicidios dolosos en 4 años a la mitad. Ya me hizo dudar si la meta dice la tasa o la cantidad de homicidios. Igual es una meta ambiciosa. Estamos en 900 homicidios, habría que reducirlos a 450. Es una meta ambiciosa, efectivamente, pero es que estamos a punto de perder el país, Rodolfo, y si nosotros no atacamos con fuerza y determinación al crimen organizado ya, para después es tarde. Pasemos a otra, antes de pasar a otra propuesta, ojalá que no sea de seguridad ciudadana, una pregunta. Es muy común, y yo lo he visto en el pasado, trabajando como periodista siempre con otras administraciones, aunque esta vez la queja hacia los jueces es mucho mayor, en otras administraciones ha habido quejas hacia los jueces y cuestionamiento.
Insisto, en esta oportunidad ha sido mayor, Sí. pero sí ha habido quejas en el pasado. Correcto. Usted, eventualmente, si usted llegara a la presidencia y un juez resuelve de alguna manera, ¿usted lo cuestionaría públicamente? Mire, yo puedo no estar de acuerdo con algunas decisiones del Poder Judicial. Lo que jamás voy a hacer es minar o socavar las bases de la democracia costarricense, incluyendo hacer que la población dude del Poder Judicial o del Poder Legislativo, como lo hace constantemente este presidente. Yo le puedo decir, Rodolfo, que en el primer año el presidente decidió convocar el Consejo Nacional de Seguridad, o de Seguridad Nacional, y decidió convocar una versión ampliada, en la cual incluyó a varios diputados, entre los que estuve yo. Y el presidente tiene un cierto estilo de hablar que es muy golpeado. Pero él empezó la reunión, perdón, había, si no me equivoco, 4 magistrados, estaba el director del OIJ, estaba el fiscal general, todos los ministros de seguridad, viceministros, la ministra de la presidencia, etc. Y había 4 o 5 diputados. Y el presidente empieza a hablar de la necesidad de que el Poder Judicial no deje en la calle a los criminales que entran y horas después ya están otra vez libres. Lo hace en el estilo del golpeado, pero hasta cierto punto, voy a decir, efectivo. Y yo veía a los magistrados y los magistrados estaban haciendo así, ¿verdad? Como diciendo, a la pucha, De acuerdo con tiene razón, tiene el razón. presidente. Al puro final, como las vacas, si no lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida, se dejó decir una barbaridad absolutamente irrespetuosa, absolutamente antidemocrática, básicamente revelando esa vena autoritaria que tiene él. Y eso hizo que los semblantes de la gente cambiaran. No lo puedo repetir exactamente. Bueno, y además, parafraseelo, porque no va a dejar esa audiencia con la Rodolfo, duda. cuando a uno lo convocan a un consejo de seguridad, es bajo el entendido de que lo que uno oyó ahí no lo va a utilizar no lo va a andar divulgando, número 1, y número 2, sería irresponsable de mi parte. Pero sí le puedo decir que el semblante de la gente cambió, de los magistrados que estaban asintiendo como diciendo, pucha, tienes razón, a una carambada de suave. Ya, eso ya. ¿Plantea una reforma, algún cambio, alguna medida? Alguna medida que no necesariamente era acorde con los principios democráticos. Pero además lo mezcló con, vamos a terminar esta reunión aquí y nos están esperando abajo la prensa, vamos a hacer una conferencia de prensa. A lo cual yo le dije, vea, presidente, yo no me voy a parar en la conferencia de prensa a avalar que usted diga una barbaridad como esta. Pero era quitarle poder a algún poder de la República. No voy a elaborar, no voy a profundizar en eso, ya le dije. Cuando uno lo convocan a un Consejo de Seguridad Nacional es bajo el entendido de que lo que uno oye ahí es información confidencial que divulgarla puede ser fatal para los intereses del propio Estado costarricense, y entonces voy a ser respetuoso de eso. Pero ese exabrupto presidencial provocó que el director del OIJ se levantara y se fuera, el fiscal general se levantara y se fuera, los magistrados, excepto por el presidente de la Corte, se levantaron y se fueron, no se quedaron a la conferencia de prensa. Y la razón por la que yo cuento esto, Rodolfo, es porque usted puede lograr que el Poder Judicial haga cambios, pero hay 2 formas. Si usted, no sé, voy a decir cualquier cosa, usted vende equipo tecnológico. Si yo entro a su negocio y le digo, vea, pedazo de tal y tal, necesito que me venda la mejor porquería de equipo que tiene usted aquí, con amenazas, insultos y todo. O la otra es que yo entre y le diga, ¿cómo le va, don Rodolfo? Viera que tengo este y este problema en mi empresa, necesito tecnología que me ayude a agilizar procedimientos, etcétera. ¿Qué me recomienda? ¿Con cuál cliente va a estar usted más contento? Usted dice que la forma es muy importante en ese tipo de reuniones. No solo en ese tipo de reuniones. Sí, si usted quiere si usted quiere en democracia, ¿verdad? Si usted quiere en democracia que el país avance, usted tiene que poder dialogar
con el Poder Judicial, usted tiene que poder dialogar con el Poder Legislativo, no puede pretender imponer lo que desea el Poder Ejecutivo, porque esa es la definición de dictadura, que es cuando el Poder Ejecutivo se impone, o el que tiene el Poder Ejecutivo, se impone sobre los demás poderes de la República, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay cosas que cambiar en el Poder Judicial. Yo he conversado, de hecho, todos los años tengo por lo menos una reunión con el presidente de la Corte, donde él invita a la persona encargada de la planificación institucional, y digo la persona encargada porque cada año ha sido alguien distinto, tengo que decirlo, ahora eso me preocupa, pero me presentan los resultados de qué han hecho, a dónde han implementado los despachos virtuales, etcétera, etcétera. Y siempre me escuchan las críticas que yo les hago. Entonces yo sí creo que este país puede avanzar muchísimo. Y de hecho creo que el presidente desperdició ese talento que tiene él para hablar duro y golpeado. Yo no lo tengo y no me interesa tenerlo. Pero él desperdició esa oportunidad de que, hablando un poquito más fuerte de lo normal, la gente de pronto dice, a la pucha, sí, estábamos muy cómodos y no estábamos reaccionando, nos están obligando a reaccionar. Ok, pasemos del tema de seguridad, pasemos a otra par de propuestas que solo sean del Ejecutivo, nada más. Okay. Mire, nosotros tenemos listo el decreto para el 8 de mayo firmar. Mi gobierno va a tener 13 ministros. 13 ministros. 13 ministros. Hoy en día, no recuerdo, anda por 18 o 20. Hay unos con la ley y hay otros que... Con ley, Ajá. digamos, con la ley general, ahora no recuerdo, son 17 o 18. Y hay varios ministros sin cartera, ¿verdad? Y entonces... pero ¿por qué 13? ¿Por qué? Bueno, porque nos sentamos a hacer el análisis de cuáles instituciones. De hecho, nosotros hemos planteado proyectos de ley para fusionar ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación Económica, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Si usted lo planteó aquí hace 4 años, un Ministerio de la Producción. Bueno, ese es otro. Te estoy hablando primero el Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad. Pero eso sí es una reforma... Bueno, precisamente, los proyectos de ley ya están presentados, no avanzan en una asamblea legislativa dominada por... pero ojo, ese es para la segunda parte de la entrevista, los proyectos que pasan a la asamblea. Pero déjame terminar. Claro. El decreto me permite a mí, como presidente de la República, decir, en estos 3 ministerios voy a nombrar un solo ministro. Sí. Y ese ministro... El mismo para los 3, digamos, sí. Y ese ministro tiene la instrucción de empezar a integrar la operación de los 3 ministros dentro de lo que la ley hoy permite. Por ejemplo, en preparación para que se apruebe la ley ya con la fusión formal. Un solo ministro, digamos, o ministra para el MEIC, me imagino. No. O sea, para los de la producción. Los ministerios económicos. Ajá. Hacienda, Economía y Planificación Económica. Esos 3 tendrían el mismo jerarca. El mismo jerarca. Y luego los de la producción, que en la propuesta de ley nosotros partimos el MEIC en 2. La parte de economía, la parte de pymes y eso va por un lado, y la parte de industria y comercio va para el Ministerio de la Producción, ¿verdad? Y entonces, de momento, lo que se puede, insisto, lo que se puede hacer por decreto, no tengo que ir a pedirle permiso a nadie en la Asamblea Legislativa. Para ver si Pero los proyectos de ley están y siguen, y si los llegaran a rechazar en este periodo, los volveremos a presentar el 1 de mayo, nuestros diputados lo harán, para que también avance en simultáneo. Pero queremos demostrarle a Costa Rica que sí se puede tener un gobierno. O sea, lo que ustedes plantean no es dejar a ministerios sin ministro o ministra, sino que la cantidad de ministerios, repartirlos en 13 personas. En 13 personas, y que los ministerios empiecen a integrar su operación para eliminar duplicidades, etcétera. Eso sería el primer día de interpreto, que sería el día en que empieza ya la administración. El 8 de mayo. Una más. Permítame. Nosotros, los otros 2 ejes de nuestra campaña, porque hablamos del golpe a la inseguridad y al narcotráfico, los otros 2 ejes son el golpe al exceso de burocracia, a la tramitología en este país, y el tercero, que están muy relacionados, es un golpe al costo de la vida y a los impuestos altos. Para los impuestos no me queda de otra, tiene que ser la Asamblea Legislativa. Pero en tramitología, para empezar, desde el momento en que yo
veo la configuración del gobierno en 13 ministerios, va la instrucción de una vez de trámites que se tienen que hacer en cada uno de los 3 ministerios. Unifiquemos ventanillas, un solo lugar donde la gente pueda ir a hacer todos los trámites, empecemos a simplificar Para las eso cosas. no se ocupa legislación. Para eso no se ocupa legislación, no. O sea, usted puede hacer una ventanilla única digital. Nosotros, de hecho, estamos planteando la digitalización del 100% de los trámites que pueden hacer los ciudadanos costarricenses ante el gobierno de Costa Rica, el 100%. Y una parte de eso es para eliminar esas oportunidades en el cara a cara, donde usted llega a hacer un trámite y le empiezan a poner, pero mire, es que aquí la firma se le salió para allá. Evitar la posibilidad de que la discrecionalidad del funcionario público termine en un ofrecimiento por parte de la persona, mire, ¿cuánto quiere para acelerarme? O que el mismo funcionario diga, pero por 25,000 pesos se lo resuelvo. Trámites digitales. Aquí están los requisitos, usted los sube y nada más se verifica que cumplieron y listo, tiene el trámite completado, tiene el permiso otorgado, lo que sea que corresponda. Queremos que los costarricenses puedan abrir un negocio en 24 horas, en vez de tener que durar 3 meses. ¿Se podría abrir trámites. un negocio en 24 horas? Rodolfo, Honduras lo logró antes de la pandemia. Honduras, vea lo que le estoy diciendo. ¿En cuánto tiempo se podría implementar todo lo necesario para abrir un negocio en 24 horas? Mire, yo le diría que en el transcurso del primer año lo tenemos que tener listo, porque eso implica todo un trabajo de unificación de criterios, de regulaciones que están dispersas por diferentes partes. O sea, en un año. En un año tenemos que tener eso funcionando. Vamos rápidamente a la Asamblea Legislativa. 3 propuestas que no sean resorte del Ejecutivo, pero que podrían ser, digamos, impulsadas en sesiones extraordinarias o como ustedes definan, en caso de llegar a la presidencia. La independencia de la unidad de inteligencia financiera. Queremos sacarla del Instituto de Control de Drogas porque el ICD, Instituto de Control de Drogas, es un ente que está politizado. La mejor prueba fue el día que el 1 de octubre, cuando el presidente lanzó su campaña de Cayó la Mordaza, que todas las instituciones públicas cambiaron la foto de portada de sus redes sociales para poner Cayó la Mordaza o un mensaje similar. El Instituto de Control de Drogas, Rodolfo, que es un instituto que debería ser técnico, no político, también cambió ese banner, ¿verdad? Entonces, la unidad de inteligencia financiera la queremos sacar del Instituto de Control de Drogas. ¿Sería independiente o la llevarían a otro La lugar? llevaríamos al Banco Central, porque al final de cuentas es un tema donde la coordinación con las superintendencias, la supervisión del sistema financiero es clave, ¿verdad? Y entonces la llevaríamos al Banco Central en aras de independizarla y darle más recursos para que pueda producir mejor información, mejor inteligencia para el combate de estos grupos criminales. Siguen presentados y seguiremos insistiendo en el proyecto del Ministerio de la Producción, que fusiona 5 entidades, Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, Pesca, el Departamento de Energía y Minas, algo más en un solo Ministerio de la Producción. Vamos a dejar presentado desde ahora una reforma fiscal brutal que vamos a hacer, donde vamos a dejar vigentes únicamente 15 impuestos, son los 15 impuestos que más recaudan, que hoy son responsables de 98 de cada 100 colones que recibe el Estado costarricense. Solo 15 impuestos quedarían. Sí, nacionales, ¿verdad? No estamos tocaría tocando la municipal. parte territorial Sí. digamos, de la municipalidad No. X o Y. No. 15. Hoy hay más de 100. Me imagino que estamos hablando, el IVA permanece. Claro, son los Y en 15 ese mismo impuestos. porcentaje, posiblemente. De momento, Rodolfo, vea, si usted me pregunta a mí, en el mundo ideal, ¿usted qué quisiera? Yo quisiera un país con un impuesto lo más plano posible, con tasas bajas para todo el mundo, ¿verdad? Pero esa reforma va a tardar 25 años en la Asamblea Legislativa. Entonces, el primer paso es simplifiquemos el sistema tributario. Hoy hay, de hecho, usted recordará que en mi campaña anterior yo planteaba eliminar 90 impuestos. Y por cierto, rebajamos el marchamo y logramos que nos aprobaran una ley
que solo esa ley eliminó 21 impuestos. Y aún así, siguen quedando más de 100 impuestos. Porque cuando yo entré como ministro, perdón, como diputado, lo primero que hice fue firmar un convenio con el Estado de la Nación, en el que ellos pusieron un par de investigadores, yo puse un par de personas de mi despacho, y durante un año estuvieron trabajando juntos, investigando todas las leyes históricas del país, a ver cuántos impuestos había todavía vigentes en el país. Y el resultado, Rodolfo, me paró los pocos pelos que me quedan. 204 impuestos en el país, incluyendo los municipales, ¿verdad? Y entonces decidimos cambiar el enfoque. Yo ya había presentado esa ley para eliminar, la ley originalmente era para eliminar 24 impuestos, mediante mociones de otros diputados se quitaron 3 impuestos de la lista, la ley se aprobó con 21 impuestos eliminados, pero esa ley tardó más de 2 años en aprobarse. Y entonces yo dije, ok, si nos va a llevar 2 años eliminar los impuestos, los que casi no recaudaban nada, cuando yo empiece a meter impuestos que sí recaudan un poquitillo más, no va a haber forma. Entonces, vamos con una sola reforma, donde estamos metiendo un capítulo de derechos y garantías del contribuyente, donde se deja totalmente claro cuáles son los procedimientos que puede hacer la autoridad tributaria y cuáles son los derechos que puede ejercer el contribuyente en su defensa. Es su primera vez en la historia del país, ¿verdad? Pero estaríamos dejando vigentes únicamente los 15 impuestos que más recaudan. Por supuesto que eso implica renta, por supuesto que eso implica IVA, por supuesto que eso implica combustibles, por supuesto que eso implica importación de vehículos y todo lo que usted se pueda imaginar. Los 15 impuestos que son responsables de recaudar 98 de cada 100 colones. ¿Por qué? Porque si yo planteo un proyecto donde, por ejemplo... Ese 2% no le da falta a la administración. Sí, y el proyecto contempla la forma de recuperar ese 2%, y de hecho en eso estamos, la razón por la que no lo hemos presentado, incluso le pedimos ayuda a la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Ellos tienen un software de simulación de impacto tributario de diferentes medidas, que es un software que utiliza la Unión Europea cuando ellos toman sus decisiones. La Universidad de Costa Rica lo tiene y lo han venido adaptando a la realidad costarricense, y entonces ellos lo que nos ha permitido esto es poder cuantificar cuál es el impacto fiscal y qué ajustes necesitamos hacer para recuperar ese 2%, porque la mayoría de los ciento y resto de impuestos que desaparecen recaudan muy poco, pero usualmente tienen destinos específicos que van para asociaciones, esto. Entonces, no queremos dejar a nadie sin esos recursos. Y entonces, en el proyecto de ley se establece que todas esas organizaciones que reciben esos recursos, en el siguiente año, después de la entrada en vigencia de la ley, van a recibir la misma cantidad van a quedar solo 15 impuestos, para ver si lo entiendo, pero recogerían lo mismo que recogían todos los demás. Así es. La intención es que sea una reforma tributaria neutra, en el sentido de que no reduzca lo que se recauda, pero tampoco golpee el bolsillo de los costarricenses. Ya para terminar, porque me quedan pocos minutos. Cargas sociales. Yo sé que esto no es resorte del Poder Ejecutivo como tal. Correcto. Vamos a ver. Pero un presidente o una presidenta tienen mucho que decir en el tema de las cargas sociales y la crítica que ha habido de algunos sectores con respecto a el peso que tienen consigo las cargas sociales. Eventualmente, en caso hipotético que usted llegara a la presidencia, ¿tocaría el tema de alguna manera? Sí, claro, en el entendido de que la autonomía de la caja, y ahí sí, esto es un diseño constitucional extrañísimo, que hay una junta directiva de 9 personas nombradas a dedo que básicamente pueden subir impuestos cuando se les pega la gana. Porque las cargas sociales en Costa Rica, yo creo que los mejores poetas de Costa Rica están en el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo así? Porque la cantidad de sinónimos que hemos inventado en este país para no decirle impuestos a los impuestos, de tributos, contribuciones, cargas sociales, cánones, etcétera. Contribuciones para timbres, fiscales. Cargas para fiscales, etc. Son impuestos. Si está en una ley
si está en una ley y su pago es obligatorio, ¿de dónde cree que viene la Bueno, palabra pero impuesto? Me lo impusieron. ¿Cuál sería un escenario positivo respecto a las cargas sociales? Mire, el presidente de la República tiene la posibilidad de nombrar a 3 miembros de la Junta Directiva, incluyendo el presidente ejecutivo. Un tercio de la Junta Directiva. El sector privado, UCAEP, tiene la potestad de nombrar otros 3. Y después están las asociaciones solidaristas, las cooperativas y los sindicatos. Yo le pediría a UCAEP que me ayude nombrando 3 personas que nos acompañen a los 3 del gobierno en una cruzada por controlar el gasto superfluo dentro de la caja que nos permita pensar en bajar las cargas sociales sin desfinanciar a la caja. Ahora, esto, como le digo, uno no puede imponerlo. Esto es algo que Sí, hay que verlo. Eso no es resorte del presidente ni del Poder Ejecutivo. No, bueno, pero desde la pregunta no es resorte del Poder Ejecutivo, pero sí es resorte del Poder Ejecutivo nombrar a esas 3 personas. Y si usted tiene 3 ahí y 3 de UCAEP, y yo estoy seguro que con el representante de las cooperativas también se puede conversar, con el representante de las asociaciones solidaristas. Además, yo creo que con los 9 se puede conversar. Yo sí espero una oposición rabiosa de la representación sindical, porque nosotros sí tenemos una representación sindical, Rodolfo, que tiene 25 años de no renovarse, básicamente. Sigue siendo Albino Vargas el máximo representante de la ANEP, y sigue atascado en los conflictos de los años 80, ¿verdad? Pero yo creo en el diálogo. Y yo, en esta gestión como diputado, me he reunido con el Sindicato de Educadores Costarricenses, me he reunido con varios sindicatos, y viera que usualmente la reacción después de la reunión me dicen, don Eli, viera que tenemos una impresión diferente de usted. Y resulta que se puede conversar con usted y usted escucha y además usted nos habla con franqueza y nos dice, hasta aquí puedo llegar, de ahí en adelante no, ¿verdad? Entonces yo sí creo que con el diálogo se pueden resolver muchas cosas, pero usted puede lograr una mayoría en la Junta Directiva de la Caja para entender que la única forma de salvar a la Caja, la única forma de rescatar a la Caja es que la Caja pueda bajar los costos de la formalidad en Costa Rica. De lo contrario, seguiremos como estamos hoy, generando más y más y más informalidad. Don Eli, muchas gracias por acompañarnos aquí en profundidad para escuchar algunas de las propuestas, tal y como hemos estado haciendo con otros aspirantes, y lo vamos a seguir haciendo para que la gente escuche en profundidad por lo menos algunas de las propuestas que se plantean. De verdad, muy amable. Muchísimas gracias, Rodolfo, y invitar a la gente, si usted quiere vivir en una Costa Rica sin miedo, si usted quiere vivir en una Costa Rica donde emprender no es un sueño de opio, sino que se puede hacer en 24 horas, donde el dinero le alcance hasta fin de mes, lo invito a que revise el plan de gobierno del Partido Liberal Progresista. Tenemos las mejores propuestas, bien elaboradas, bien diseñadas, no solo lo que queremos hacer, sino también el cómo, pero también tenemos los mejores equipos, tenemos a los mejores expertos, y tenemos la mejor propuesta para sacar a Costa Rica adelante, para que las mamás se puedan quedar tranquilas cuando los chiquillos salen a caminar en la calle, a jugar en la calle o para ir a la escuela. Insisto, para que la gente pueda emprender sin tanto obstáculo, desarrollar su proyecto de vida, y que la plata le alcance y le quede en su bolsillo a fin de mes. Bien, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega de En Profundidad. Hasta entonces.